La mecha. Un hombre oyó un ruido en su casa por la noche. Se levantó en la oscuridad y buscó a tientas el pedernal para encender la mecha y ver al intruso. Pero el ladrón que había causado el ruido se colocó silenciosamente entre él y la llama, y cada vez que una chispa tocaba la mecha, la apagaba con el dedo, con cuidado, sin ser visto. El hombre, sin entender, pensaba que la mecha estaba mojada. Seguía intentándolo. La oscuridad se mantenía. El ladrón a salvo. También en tu corazón hay algo que apaga el fuego, pero tú no lo ves. No es la mecha mojada, no es mala suerte. Es que hay algo dentro de nosotros, el ego, el miedo, el orgullo, la distracción, que se coloca justo donde debería arder la luz y la sofoca antes de que el fuego pueda crecer. Salomón y Azrael. Un hombre llegó al palacio del profeta Salomón con el rostro blanco como la cal y los labios sin color. «¿Qué te ha sucedido?», preguntó Salomón. «Azrael, el ángel de la muerte, me ha mirado. Fue una mirada terrible, llena de cólera. Te lo suplico, manda al viento que me lleve a la India esta misma noche. Necesito poner a salvo mi cuerpo y mi alma». Salomón cumplió el deseo del hombre. El viento lo transportó hasta la India antes del amanecer. Al día siguiente, Salomón llamó a Azrael. «¿Por qué miraste así a ese hombre? Era un fiel. Lo llenaste de tanto terror que abandonó su tierra». Azrael respondió con calma. «No lo miré con cólera, lo miré con asombro. Dios me había ordenado que tomara su vida en la India, y yo pensé, ¿cómo puede este hombre llegar hasta allá si no tiene alas?». Elías. Había un hombre que cada noche, antes de dormir, comía sus golosinas invocando el nombre de Dios. Era su pequeño ritual, su manera de agradecer. Una noche, Satanás se sentó junto a él y le susurró: «¿Hasta cuándo vas a seguir repitiendo ese nombre? ¿No ves que no te responde? Le hablas y él ni se molesta en contestarte». El hombre se quedó quieto. El silencio pesó. Esa noche no pronunció el nombre. Se durmió con el corazón partido. Pero tuvo un sueño. Vio al profeta Elías que lo miraba con preocupación. «¿Por qué dejaste de llamarlo?». «Porque no respondía», dijo el hombre. «Tuve miedo de que ya no me quisiera en su puerta». Elías sacudió la cabeza suavemente. «Escucha, el hecho mismo de que sigas queriendo llamarlo es su respuesta. Dios te ha dicho, te mantengo en esta búsqueda porque la he aceptado. Tu temor, tu amor, tu anhelo, todo eso es la conversación. El silencio de Dios no es ausencia, es la forma más íntima de su presencia». El viejo músico. En tiempos del califa Omar, vivía un músico que había llenado de belleza muchas noches. Su voz había embriagado incluso a los ruiseñores. Pero el tiempo pasó. La espalda se curvó, la voz se agrió, y lo que antes acariciaba el alma comenzó a rasparla. Los que antes lo buscaban empezaron a evitarlo. Llegó la pobreza, y con ella el hambre. Una tarde, el anciano tomó su laúd y caminó hacia el cementerio. Allí, entre las tumbas, tocó y cantó. Cantó para Dios, con lágrimas en los ojos, como no había cantado en años. No había nadie escuchando, o eso creía. El sueño lo venció entre las lápidas y durmió con el instrumento como almohada.
Esa misma noche, el sueño visitó también al califa Omar. Una voz clara le habló desde lo desconocido. «Ve al cementerio. Uno de mis siervos duerme allí. Llévale 700 dinares. Dile que descanse su corazón». Omar fue. Solo encontró a un viejo músico dormido. Dudó. Pensó que no podía ser aquel hombre. Dio varias vueltas al lugar buscando a alguien más. No encontró a nadie. Se acercó, tosió suavemente para despertarlo y le dijo: «No temas, traigo una buena noticia de parte de Dios». El anciano recibió el dinero con los ojos llenos de lágrimas. Luego alzó el laúd y lo rompió contra el suelo. «Tú eras el velo entre Dios y yo». Omar lo miró en silencio y luego dijo con ternura: «Son tus lágrimas las que te despertaron. El pasado ya pasó, pero ahora arrepiéntete también de tu arrepentimiento. No cargues con más peso del necesario». La vaca y la isla. En una isla exuberante vivía sola una vaca. El pasto era abundante, verde, inagotable. Durante el día comía y engordaba. Era feliz. Pero al caer la noche, cuando ya no veía la hierba, la angustia la tomaba. Pensaba: ¿y mañana habrá suficiente? ¿Qué pasará si se acaba? Y con ese pensamiento adelgazaba, literalmente. Cada noche, el miedo al mañana le comía lo que el pasto del día le había dado. Al amanecer, el prado reverdecía como siempre, y la vaca volvía a pacer y a engordarse, y al anochecer volvía a tener miedo. Nunca en todo ese tiempo se le ocurrió que el pasto no había disminuido nunca, que el miedo era su único ayuno. Tu ego es esa vaca, el universo es esa isla, y llevamos años comiendo sin que los dones de Dios hayan menguado jamás. La serpiente dragón. Un cazador de serpientes subió a las montañas buscando la pieza más grande que pudiera encontrar. Una tormenta de nieve lo sorprendió en lo alto, y entre la ventisca encontró algo que lo dejó sin aliento. Un dragón. Enorme, inmóvil, aparentemente muerto. Solo estaba entumecido por el frío. El cazador, cegado por la ambición, lo envolvió en mantas y lo bajó al pueblo. Reunió a la multitud, cobró entrada y comenzó a narrar con lujo de detalle la épica batalla en la que había cazado y dado muerte a la bestia más temida de las montañas. La gente se arremolinaba expectante. El cazador esperaba el momento de descubrir su trofeo. Pero el calor del pueblo, la calidez de los cuerpos apretados, fue despertando lentamente al animal. La manta comenzó a moverse. La multitud huyó gritando, atropellándose, y el dragón, ya despierto y hambriento, se tragó al cazador de un solo bocado. Deja al dragón sepultado en la nieve, no lo expongas al sol. Hay deseos que, mientras permanecen dormidos, no hacen daño. Es el calor de nuestra ambición lo que los despierta. Orgullo. Un pavo real se arrancaba sus propias plumas una por una. Un sabio que pasaba se detuvo horrorizado. ¿Qué haces? Esas plumas son tu gloria. Los nobles se hacen abanicos con ellas. Los sabios las usan para marcar sus libros sagrados. Estás destruyendo algo que otros envidiarían. Has perdido la razón. El pavo real comenzó a llorar, y su llanto fue tan profundo que conmovió a los que estaban cerca.
El sabio, al verlo, dijo con pena: «He cometido un error, solo he aumentado tu sufrimiento». El pavo real, entre lágrimas, respondió: «Tú ves los colores y percibes los olores. Por eso no puedes entender. Estas plumas me han costado más de lo que imaginas. ¿Cuántos cazadores han lanzado flechas contra mí solo para arrancármelas? Ya no tengo fuerzas para seguir siendo hermoso y seguir siendo perseguido. Prefiero el desierto, prefiero la montaña, prefiero la fealdad y la paz a la hermosura y el peligro perpetuo». El hijo de María. Alguien vio a Jesús corriendo hacia la montaña a toda velocidad y fue tras él gritando: «Nadie te persigue, ¿por qué corres así?». Jesús no respondió, seguía corriendo. «En nombre de Dios, detente, solo quiero entender». Jesús se detuvo apenas lo suficiente para decir: «Huyo de un tonto. Apártate de mi camino, no retrases mi huida». El hombre no entendía. Tú que curas ciegos y sordos, que resucitas muertos, que haces pájaros del barro, ¿tú tienes miedo de un tonto?». Jesús respondió: «He curado ciegos, sí. He devuelto el oído a los sordos. He pronunciado el nombre de Dios ante montañas y se dispersaron. Pero ante un tonto he pronunciado ese mismo nombre 1000 veces y no ha habido resultado alguno». ¿Cómo puede ser? ¿No es la tontería una enfermedad como las demás? No, la ceguera y la sordera se adquieren, merecen piedad y tienen remedio. La tontería es distinta. No se adquiere, se elige. Y lo que se elige con el alma, ningún soplo externo puede deshacerlo. Y Jesús echó a correr de nuevo. El Sheij. La mujer del Sheij lo confrontó una mañana con una pregunta que llevaba tiempo guardando. «Todos nuestros hijos han muerto. Yo he llorado hasta encorvarme. Y tú, nunca. Ni una sola lágrima. ¿Dónde está tu corazón?». El Sheij respondió con calma: «Siento piedad por todos los seres del universo. Cuando un perro me muerde, rezo para que encuentre más paz, para que no muerda a otro y no lo lapiden. ¿Cómo no voy a sentir amor por mis propios hijos?». «Pues entonces», insistió ella, «¿por qué no lloras?». «Porque los veo», dijo él. «Muertos o vivos, nunca han salido de mi corazón. No se llora a quien está presente». Más tarde, otro hombre le preguntó cómo estaba, y el Sheij respondió con una imagen sencilla: «Los ríos fluyen hacia donde Dios les ordena. La vida y la muerte va a donde Él quiere. Para quien vive así, los hijos que se van no son una pérdida, son una voluntad. Y la voluntad de Dios, para el que la acepta de verdad, es tan dulce como el mejor de los dulces». Indescriptible. Un derviche preguntó a otro: «¿Has visto a Dios?». El segundo derviche respondió: «¿Cómo describirte lo indescriptible? Déjame contarte una historia. A la izquierda hay un incendio, a la derecha un río de vino. La multitud se divide. Unos corren hacia el vino, otros se acercan al fuego. Pero lo que parece evidente está invertido. Los que tienden la mano hacia el incendio terminan en el río. Los que se embriagan en el vino terminan en las llamas. Un hombre entre 1000 conoce este secreto, y por eso tampoco se elige en el fuego. Y el fuego mismo habla: «No os engañéis sobre mí, soy una fuente escondida. Si tenéis la sabiduría de Abraham, las llamas serán frescas para vosotros.
Sed como la mariposa que se lanza hacia la luz sin mirar atrás. El derviche hizo una pausa y dijo en voz baja: el ignorante me tiene lástima por mi locura. Yo le tengo lástima a él porque estoy en el secreto. El elefante. Habían traído un elefante de la India y lo tenían guardado en un establo oscuro. La gente del pueblo, llena de curiosidad, entró a verlo, pero no había luz. Cada uno extendió la mano en la oscuridad y tocó lo que tocó. Uno palpó la trompa y dijo: este animal es como un tubo enorme. Otro tocó las orejas y dijo: no, se parece más a un abanico. Otro apoyó la mano en una pata y dijo: lo que llaman elefante no es más que una columna. Cada uno describía con absoluta certeza. Cada uno tenía razón sobre lo que había tocado. Y todos estaban completamente equivocados sobre el animal. Qué pena que no hubieran tenido una vela. La corteza de las cosas. El Sheikh Ibrahim Edhem remendaba su abrigo sentado a la orilla del mar. Un hombre sencillo, con ropa vieja, trabajando con una aguja. Pasó por allí el emir de la región, que lo admiraba profundamente. Pero al verlo así, remendando como un mendigo, sus pensamientos se entristecieron. Pensó: este hombre fue un príncipe, tuvo riquezas, y ahora mira cómo vive. Ibrahim Edhem sintió esos pensamientos. Sin decir palabra, dejó caer su aguja al mar. Luego llamó hacia las profundidades: «Oh, peces, ¿sabéis dónde está mi aguja?». Al instante, miles de peces asomaron a la superficie. Cada uno llevaba en la boca una aguja de oro. Ibrahim se volvió hacia el emir y le dijo con suavidad: «¿Cuál es el mejor de los reinos? Lo que ves en mí no es más que la corteza. Perderías la razón si conocieras la esencia. De la viña solo llega a la ciudad un racimo de uva. La viña no cabe en los carros. Imagina entonces lo que no cabe en las palabras». La amada del enamorado. Un enamorado recitaba poemas a su amada, palabras hermosas, llenas de nostalgia y anhelo. La amada lo escuchó un momento y luego le dijo: «Si esos poemas son para mí, los estás perdiendo. Estamos juntos. ¿Para qué lamentarte si ya me tienes aquí?». El enamorado respondió con honestidad: «Tienes razón en lo que dices. Pero cuando estabas lejos, yo bebía de otro arroyo. Sentía un placer distinto, el de buscarte, el de esperarte, el de imaginarte. Ahora que estás frente a mí, ese arroyo se ha secado. La fuente está aquí, pero me resulta extraña». La amada lo miró en silencio y dijo algo que lo dejó sin palabras. «Entonces no soy yo lo que amas. Soy solo la morada de algo que buscas. El verdadero amado está más allá de mí, y cuando se está en su presencia, no se necesita ni el poema ni el lamento». El oro de la leña. Un derviche tuvo un sueño que lo transformó. Vio a un grupo de maestros que sacudían las ramas de los árboles y los frutos amargos se volvían dulces ante sus manos. Al despertar, sintió algo nuevo en el pecho, una plenitud silenciosa, como si su corazón hubiera sido lavado por dentro. Miró las 2 monedas de oro que llevaba cosidas a la ropa. Antes eran su reserva, su seguridad. Ahora le parecían innecesarias. Las entregó a un leñador que pasaba por allí.
pensando que con esa limosna el hombre podría subsistir un tiempo. Pero el leñador lo miró con ojos claros y le dijo: ¿Cómo esperas encontrar tu sustento si no es Dios quien te lo da? El derviche no entendió del todo la pregunta, pero algo en ella le dolió. Entonces el leñador depositó en el suelo su carga de leña y elevó la vista. Señor, en nombre de tus siervos, transforma esta leña en oro. Y los troncos brillaron como el sol de mediodía. El derviche cayó sin conocimiento. Cuando volvió en sí, el leñador volvió a elevar la voz. Señor, devuelve este oro a la leña. Y los troncos volvieron a ser leña. El leñador se echó el haz al hombro y tomó el camino de la ciudad. El derviche quiso correr tras él para preguntarle, pero sus piernas no le respondieron. El asombro y el temor lo clavaron en el lugar. El predicador. Había un predicador conocido por un hábito extraño. Cada vez que rezaba, dedicaba sus plegarias a los bandidos, a los calumniadores, a los de corazón duro, a quienes se burlaban de los justos y a los idólatras. Levantaba las manos al cielo con genuina devoción y pedía para ellos toda la misericordia posible. Por los hombres buenos y piadosos, en cambio, no decía una sola palabra. Un día sus oyentes no pudieron más y le preguntaron: «No es así como se reza. ¿Por qué deseas el bien a los malvados y guardas silencio por los justos?» El predicador respondió con serenidad: «Les debo mucho a esas personas de las que habláis, más de lo que podría devolver. Cada vez que mi corazón se inclinaba hacia las cosas de este mundo, ellos me maltrataron. Cada vez que me dejé seducir por lo pasajero, me causaron daño. Y fue ese daño, precisamente, el que me empujó de regreso hacia la fe». Luego sonrió levemente y añadió: «El que te hace sufrir y sin quererlo te vuelve mejor, ¿no merece acaso una plegaria?» El pavo real. El pavo real se pavonea, despliega sus plumas, camina con majestad, busca la mirada de los demás. Pero hay algo curioso: no sabe por qué lo hace. No lo hace por un propósito claro. Es como una trampa que no sabe para qué caza. Funciona, atrae, captura, pero no obtiene nada de ello. Has reunido a tu alrededor amigos, has pasado buenos ratos con ellos, los has hecho reír y también sin quererlo los has herido. Llevas así mucho tiempo. La noche se acerca y todavía piensas en tender trampas, pero al final de la noche las trampas estarán vacías. El único cazador que termina atrapado en sus propias redes es el que caza para ser visto, no para encontrar algo real. Más vale ser la caza que el cazador. Cuatro monedas de oro. 4 amigos recibieron cada uno una moneda de oro con la que podían comprar lo que quisieran. El persa dijo: «Compraré engur». El árabe frunció el ceño: «Yo no quiero engur, quiero ineb». El griego protestó: «Pues yo prefiero istafil». Y el turco, convencido: «Nada de eso, yo quiero uzum». Estalló la discusión. Cada uno defendía su palabra como si los demás fueran enemigos. Se empujaban, se insultaban, sin entender que los 4 deseaban exactamente lo mismo. En persa, en árabe, en griego, en turco, uvas. La misma fruta, 4 nombres. Si hubiera habido allí un hombre que conociera los 4 idiomas, habría dicho con una sonrisa: «Con vuestro dinero podéis satisfacer todos vuestro deseo. Cada palabra os dividía, pero para mí
Cada palabra apuntaba a lo mismo. El árbol de la sabiduría. Corría el rumor de que en la India existía un árbol cuyo fruto otorgaba vida eterna. Un sultán decidió enviarlo a buscar. El enviado viajó durante años. Recorrió ciudades, montañas, selvas. Preguntaba a todo el que encontraba. Algunos sonreían creyéndolo loco. Los de corazón bondadoso le decían: abandona esa búsqueda, eso no existe. Los que querían divertirse lo mandaban hacia bosques sin salida. Agotado y sin esperanza, emprendió el regreso. En el camino encontró a un viejo sheij y le contó todo. El sheij lo escuchó hasta el final y luego se echó a reír con ternura. Oh, corazón ingenuo, ese árbol existe, pero no crece en ningún bosque de la India. Ese árbol es la sabiduría. A veces se la llama árbol, a veces sol, a veces océano o nube. Sus efectos son infinitos, pero ella es una sola. El hombre lo miró sin comprender del todo. Un hombre puede ser tu padre, añadió el sheij, pero él, a su vez, es hijo de alguien. La misma realidad lleva muchos nombres y la has estado buscando afuera cuando vive adentro. El alivio. Un sufí entró un día en éxtasis y en ese estado de plenitud interior rasgó su túnica, sin pensarlo, sin pretenderlo. Y a esa túnica rota la llamó ferrace, que significa alivio. La palabra se extendió. Pronto todo el mundo quería una túnica llamada ferrace. Se la ponían con solemnidad, como si el nombre pudiera transferir la experiencia. Pero solo el primero conoció el alivio. Los demás solo tuvieron el pozo del vino, la forma sin el fondo, el nombre sin la vivencia. Si de verdad deseas conocer el alivio, rasga también tú la túnica, y no creas que el sufismo es cuestión de atavíos o asunto desastre. Llantos. Un discípulo llegó a visitar a su maestro y lo encontró llorando. El discípulo también comenzó a llorar, incluso con más intensidad que el maestro. ¿Estaba llorando de verdad? Cuando dos amigos ríen juntos, el que tiene buen oído ríe una vez. El que no escuchó bien la historia ríe dos veces. Primero por imitación, para no quedar fuera. Luego, cuando alguien se la explica, por comprensión real. El imitador vive en la alegría y en el dolor sin saber lo que son ni uno ni otro. La luz del maestro se refleja en el corazón del discípulo, sí, pero hay que tener cuidado. Algunos confunden ese reflejo con su propia luz. Un cesto sumergido en el río se llena de agua. Saca el cesto del río y el agua vuelve al río. La sabiduría que no ha sido verdaderamente trabajada siempre termina devolviéndose a quien la prestó. Alimento. Un árabe lloraba al borde del camino junto a su perro moribundo. Un mendigo que pasaba se detuvo. ¿Por qué lloras? Mi perro se muere. Me cuidaba de noche, cazaba para mí, me protegía de los ladrones. ¿Y de qué está enfermo? De hambre. El mendigo entonces señaló el saco que el hombre llevaba al hombro. ¿Y eso? Es mi comida. ¿Por qué no se la das a tu perro? El árabe respondió con sinceridad brutal. Mi piedad no llega hasta eso. Si quiero comer, tengo que pagarlo, pero las lágrimas no cuestan nada. El mendigo lo miró a los ojos y dijo: ¿Tiene más valor un trozo de pan que las lágrimas que derramas?
Las lágrimas son sangre convertida en agua por el dolor. Más vale morir que desperdiciar sangre. Cuando el justo llora con el corazón, el cielo llora con él. Pero cuando lloramos solo para no pagar el precio real del amor, las lágrimas son baratas. Abandonar la cólera. Alguien se acercó un día a Jesús y le formuló una pregunta directa. Maestro, ¿cuál es la cosa más terrible que existe en este mundo? Jesús respondió sin dudar. La cólera de Dios. Incluso el infierno tiembla ante ella. El hombre se quedó pensativo y luego preguntó, ¿y hay alguna manera de evitarla? Sí, dijo Jesús, abandona tu propia cólera. Hizo una pausa y continuó. Los hombres que viven atrapados en la ira son como pozos de veneno, y con el tiempo ese veneno los transforma. Se vuelven dragones, no por maldad nacida, sino por hábito cultivado. La luz interior. Un esclavo se presentó ante su amo después de una larga ausencia, pero el amo no lo reconoció. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué le ha pasado a mi esclavo? Aquí estoy, respondió el hombre, soy yo. Imposible. ¿Dónde está mi esclavo? Frente a ti, pero he sido transformado por el favor divino. Mi exterior ha cambiado de color, pero mi interior no tiene que ver con los colores. Y el amo seguía sin entender. Y el hombre añadió con serenidad. Si lo deseas, te cuento toda mi historia, desde el día en que me compraste. Cada paso, cada momento, verás que soy el mismo, aunque parezca otro. Los que reconocen el alma son indiferentes a los colores y a los números. Sus dos ojos han sido iluminados por una sola luz, y esa luz no cambia con la ropa, ni con los años, ni con las circunstancias. Pobre chacal. Un chacal cayó por accidente en un cubo de pintura. Cuando salió, empapado de colores, rojo, verde, azul, amarillo, se miró y sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. Se dijo, soy un pavo real, el más hermoso de los animales. Y fue así, con aires de grandeza y paso solemne, a reunirse con los demás chacales. Estos lo miraron, lo olisquearon y le dijeron, «Pobre chacal, ¿de dónde te vienen esas pretensiones? ¿Estás loco o te estás burlando de nosotros?» El barniz de colores no había cambiado su naturaleza, solo la había disfrazado. Hay personas así. Suben a la tarima, adoptan un tono solemne, se adornan con palabras prestadas. El pueblo los mira con admiración, por un tiempo, pero el olor llega antes que las palabras. El idiota. Había un hombre que tenía un secreto vergonzoso. Había encontrado una cola de carnero y cada mañana se engrasaba el bigote con ella. Luego salía a visitar a sus amigos y les contaba con detalle la suntuosa cena a la que había asistido la noche anterior, los platos, los postres, la abundancia. Su vientre vacío lo maldecía en silencio, mientras sus labios brillaban de grasa. Un día un gato le robó la cola de carnero. Su hijo intentó atraparlo sin éxito y, muerto de miedo, corrió a decírselo en el preciso momento en que el padre estaba contando a sus amigos otra cena imaginaria. «Papá, el gato se llevó la cola con la que te engrasas el bigote». Primero silencio y luego carcajadas. Y ocurrió algo inesperado. Los amigos, conmovidos por esa ridícula y honesta verdad, lo invitaron a comer. Una comida real, la primera en mucho tiempo.
La boca de Moisés. Dios le dijo a Moisés: que no haya pecado en tu boca cuando me hables. Moisés respondió con humildad: Señor, no tengo tal boca. No soy capaz de hablar contigo sin mezclar mi pequeñez en las palabras. Dios dijo entonces reza a través de otra boca. Busca a alguien cuya boca sea pura. Cuando ores por sus labios no podrás pecar. Y añadió con suavidad: haz que haya bocas que recen en tu nombre de día y de noche. El camello perdido. La caravana ha llegado al lugar de descanso y tú has perdido tu camello. Lo buscas por todas partes. La caravana parte sin ti. Cae la noche. Tu carga sigue en el suelo y tú preguntas a todo el que pasa: ¿habéis visto mi camello? Daré una recompensa. Al instante aparecen los listos. Uno dice: vi un camello de pelo rojizo, se fue por allá. Otro: ¿no tenía una oreja rota? Otro: llevaba una manta bordada en la silla. Y otro: tenía un ojo reventado. Todos describen al camello, todos esperan la recompensa. Nadie lo ha visto. Pero tú, que conoces a tu animal, sabes reconocer la falsedad de cada descripción. Y entre tanta palabrería, alguien aparece que lo describe exactamente como es. Sientes que el corazón se te abre. Ese sí, ese es el guía que necesitas. Un ratón agarró un día la rienda de un camello y le ordenó que anduviera. El camello, de naturaleza tranquila, obedeció sin decir nada. El ratón caminaba adelante, convencido de su propio poder. Pero llegaron a un arroyo y el ratón se detuvo. «Vamos, guía amigo», le dijo al camello, «¿por qué te paras?» «Me pregunto lo mismo de ti», respondió el camello. «Es que el arroyo parece profundo, temo ahogarme». El camello avanzó tranquilamente y el agua apenas le llegó a las corvas. No tiene ni un palmo de profundidad. «Para ti», dijo el ratón, «lo que a ti te parece un charco, a mí me cubriría de pies a cabeza muchas veces». El camello se detuvo, lo miró con calma y dijo: «Entonces deja de hacerte el guía. Ejerce tu orgullo con los demás ratones. Conmigo no funciona». El ratón bajó la cabeza. «Tienes razón, me arrepiento. En nombre de Dios, ayúdame a cruzar». Y el camello lo cruzó. La perrera. Llega el invierno. El perro siente frío, tiembla y se promete a sí mismo: cuando llegue el verano me construiré una perrera de piedra, sólida. Para el próximo invierno no sufriré más. Llega el verano. El perro recobra el vigor, engorda, se estira al sol con satisfacción. Ya no tiembla, ya no recuerda el frío con el mismo cuerpo que lo sufrió. Su corazón le dice: «Anda, construye la perrera, es el momento». Pero él se dice: «¿Qué perrera sería digna de acogerme?» Y se tumba a la sombra. Llega de nuevo el invierno. Las aves. El profeta Salomón entendía el lenguaje de todos los animales. Por eso las aves lo servían con fidelidad y con afecto. Un día cada una de ellas se presentó ante él para ofrecer sus dones. No lo hacían por vanidad, sino por el deseo honesto de ser útiles, como lo haría cualquier servidor ante su señor. Cuando llegó el turno de la abubilla, dijo: «Desde lo alto del cielo puedo ver los arroyos que corren bajo la tierra. Conozco el color del agua y la fuerza de su caudal. Este don puede ser valioso para tus ejércitos». Salomón la escuchó con atención y la puso al cargo del abastecimiento del agua.
Pero el cuervo, corroído por los celos, habló. «Es mentira. Si la abubilla viera también, no caería jamás en las trampas que los hombres le ponen. Y sin embargo, muchas abubillas han terminado enjauladas». Salomón se volvió hacia la abubilla. «¿Qué respondes a esto?» La abubilla dijo: «No me condenes sin escucharme. Cuando mi mente está serena, veo con claridad. Pero hay momentos en que algo nubla el ojo de la inteligencia. Hasta el sol y la luna se oscurecen a veces. Quien nunca yerra no ha vivido lo suficiente». La yegua y su potro. Una yegua y su potro bebían juntos en el abrevadero cuando el palafrenero empezó a silbar para apartarlos. El potro, asustado, dejó de beber de golpe. «¿Por qué paras?», preguntó la yegua. «Ese ruido me asustó, y pienso que si empieza a silbar uno, pronto silbarán todos». La yegua lo miró con ternura y firmeza. «El mundo siempre ha sido así. Siempre habrá ruido, siempre habrá interrupciones. Pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Bebe ahora que puedes. El tiempo pasa, el agua corre. Alimenta tu alma antes de que te separen de ella». Y el potro volvió a beber. La charca. Un halcón sobrevolaba los prados un día cuando vio a un pato nadando tranquilamente en su charca. Descendió y le habló con voz amable. «Ven conmigo, deja esa agua turbia. En el prado encontrarás la verdadera felicidad». El pato lo miró con calma y respondió: «Vete tú al prado. Para los de mi especie, el agua es el castillo de la alegría. Mi vida está aquí». El halcón siguió su vuelo y el pato siguió nadando. Para el pato de nuestro ego, Satanás es como ese halcón, siempre ofreciendo algo que parece mejor, más luminoso, más libre, siempre invitándonos a abandonar lo que verdaderamente nos sostiene. El mosquito. Hay un mosquito que se cree navegante. Vio un día una brizna de paja flotando en un charco de agua sucia y sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Se dijo: «Llevo mucho tiempo soñando con el océano y con un gran barco. Aquí están por fin». El charco le parecía profundo e infinito, porque sus ojos no habían visto nunca otra cosa. De repente, el viento movió levemente la paja. El mosquito extendió las alas con orgullo y exclamó: «¡Qué gran capitán soy! Si aquel mosquito conociera sus propios límites, podría volar como un halcón». Pero los mosquitos no tienen la mirada del halcón. Ven solo lo que cabe entre sus antenas. Miedo. Unos guerreros turcomanos saquearon un pueblo y capturaron a 2 campesinos. Decidieron matar a uno de ellos para aterrorizar al otro y obligarlo a revelar dónde había escondido su oro. Mientras ataban al primero, este preguntó: «¿Por qué a mí? ¿Por qué matarme sin razón?». «Para que tu amigo, de terror, nos diga dónde tiene su oro». El campesino pensó un momento y dijo: «Escuchad, él es más pobre que yo, no tiene nada. Matadlo a él, y yo, presa del pánico, os diré dónde está mi oro». El secreto del perro. Medjun paseaba con su perro, tomándolo en brazos, acariciándolo con una ternura que llamaba la atención de quienes pasaban. Un hombre se detuvo y le dijo: «¿Pero qué haces, Medjun? ¿No sabes que la boca de un perro es impura?». Y luego comenzó a enumerar los defectos de los perros, uno por uno,
con autoridad. Medyun lo escuchó sin alterarse. Luego respondió con suavidad. Eres un idólatra de las formas. Solo ves lo que tus ojos conocen. Si vieras con mis ojos, sabrías que este perro no es lo que tú crees. En él habita un secreto de Dios. El otro hombre se alejó sin entender. Huellas. Un hombre corría tras un ladrón. Ya casi lo tenía. Estaba a punto de alcanzarlo cuando oyó una voz a sus espaldas que gritaba: «¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Aquí!». Pensó que había un segundo ladrón. Soltó al que perseguía y se giró para ayudar. «¿Qué pasa?», preguntó. «Mira esas huellas», dijo la voz. «Corre en esa dirección». El hombre se detuvo atónito. «¿Huellas? Yo ya lo tenía en mis manos. Lo dejé escapar por tu llamada. ¿Y ahora me muestras sus huellas?». «Las huellas son la prueba de su paso», insistió la voz. «Bastan para establecer la verdad». «O eres un tonto», respondió el hombre, «o eres su cómplice. Porque mientras yo estaba a punto de atrapar al ladrón, tú me distrajiste con sus pasos pasados». El arco. Un guerrero armado de pies a cabeza se dirigía hacia el bosque con su caballo al galope. Lo llevaba todo: espada, lanza, armadura reluciente. Al verlo llegar, un cazador sintió miedo. Tomó su arco, tensó la cuerda y apuntó. El guerrero, al verlo, levantó la mano. «Espera, no te fíes de las apariencias. Soy el hombre más cobarde que puedas imaginar. Cuando llega el momento del combate me paralizo. Tiemblo más que una anciana». El cazador bajó el arco despacio. «Bien que me lo dijiste a tiempo, si no habría disparado». El guerrero respiró y continuó su camino. La caldera de este mundo. Imagina dos lugares que existen al mismo tiempo, uno al lado del otro. En uno arde una gran caldera, humo negro, llamas, un calor que sofoca. Allí trabajan sin descanso quienes acumulan riquezas, quienes se afanan en atesorar bienes y posesiones. Alimentan el fuego con todo lo que tienen. No lo saben, pero trabajan para que otros disfruten del calor. A su lado, separado solo por una pared, está el baño, cálido, limpio, silencioso. Allí reposan los hombres piadosos. Viven con poco, pero su rostro es claro. Puedes reconocer a cada uno por lo que lleva encima. Los de la caldera huelen a humo, tienen el rostro ennegrecido, la ropa manchada. Los del baño, en cambio, tienen una sencilla luminosidad. Y hay algo más. Quien pasa la vida entre las llamas y el hollín ya no puede percibir el olor del almizcle, y si por casualidad lo percibe, le produce malestar. Plegarias. 4 indios entraron en la mezquita con el corazón en paz, dispuestos a rezar. En ese momento entró el almuédano y uno de los 4 susurró sin poder contenerse: «¿Ya recitó la llamada a la oración? Porque si no, nos hemos adelantado». El segundo lo miró con reproche. «Cállate, con esas palabras has invalidado tu oración». El tercero intervino: «Y tú también la has invalidado al hablar». Y el cuarto, satisfecho, añadió: «Gracias a Dios, yo no he dicho nada. Mi oración sigue en pie». Los excrementos. Un día, en el mercado de los perfumistas, un hombre cayó desmayado en medio de la calle. La gente se arremolinó a su alrededor. Unos le frotaban el pecho, otros le vertían agua de rosas en el rostro. Había quienes le tomaban el pulso,
quienes le aflojaban las ropas y quienes especulaban en voz alta sobre la causa del mal. Algunos decían que era el exceso de vino. Nadie acertaba. Lo que nadie sabía, porque nadie se había molestado en preguntar, era que aquel hombre era curtidor de oficio. Su nariz, acostumbrada desde la infancia al olor de las pieles y los cueros, no soportaba el incienso ni los perfumes. Era el olor de las fragancias lo que lo había derribado. Su hermano, que también era curtidor, llegó corriendo. De camino recogió discretamente algo del suelo, excrementos de perro. Se abrió paso entre la multitud, se inclinó sobre su hermano como si fuera a decirle algo al oído y le puso la mano ante la nariz. El hombre recobró el conocimiento al instante. La gente murmuró maravillada, creyendo que había sido un prodigio. No entendían que el remedio no era magia, sino conocimiento del enfermo. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.